Buenas noches, mi nombre es Diana Ramírez y soy ingeniero civil. En esta oportunidad vamos a estudiar un poquito lo que es la unidad 2, construcción. ¿Ok? Tenemos como unidad número 2, introducción a la construcción. Tenemos dos objetivos: identificar las partes constitutivas del proyecto civil y identificar la fase de un proyecto civil. Proyecto civil: definición, tipos, características, partes que lo integran. Y la otra parte sería la consulta preliminar, estudio de variables urbanas, zonificación, ubicación, retiro de frente, fondo y lateral, porcentajes de construcción, porcentajes de estacionamiento y porcentajes de áreas verdes. Para esta clase vamos a trabajar solamente en lo que es el proyecto civil, que sean la definición, las características, partes que lo integran como tal. Dentro de un proyecto civil, vamos a hablar un poquito de lo que es la definición. Un proyecto civil son aquellas infraestructuras de gran envergadura destinadas a un servicio público como edificios, carreteras, puentes, puertos, entre otros. Vamos a ahondar un poquito en lo que ¿qué quiere decir esto? Los proyectos civiles, la mayoría los conocen como proyectos o como obras, pero ellos tienen diferentes características y están divididos en diferentes partes, entre las cuales hay diferentes tipos también, como son. Los proyectos de obras civiles clasifican según el tipo de infraestructura que constituyen, abarcando una amplia gama, tales como obras viales o de transporte, carreteras, autopistas y calles. Aquí tenemos dos imágenes bastante emblemáticas donde podemos verificar lo que son un proyecto de vialidad o un proyecto de autopistas y calles como tal. Acá en Venezuela tenemos muchísimos tipos de calles y carreteras. Por decir una bastante emblemática a nivel nacional es la RC, que es un proyecto de carreteras. Dentro de estos tipos tenemos también los puentes, los túneles, obras ferroviarias y aeropuertos. Podríamos dar el ejemplo, en tal caso de los puentes, el de la Cabrera, que es el que comunica lo que es el estado Aragua con el estado Carabobo. Es una estructura emblemática construida hace muchísimo tiempo y todavía está en vigencia a pesar de sus situaciones a nivel de estructura y infraestructura. Tenemos lo que son los puertos o aeropuertos. Tenemos el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que todo el mundo lo conoce. Eso sería una obra de tipo aeropuerto. Y lo que son los túneles como tal, bueno, tenemos el túnel de la Cabrera, por decir ese tipo de obra. Tenemos túnel en Caracas, lo que son los boquerones, y lo que comunica lo que es el estado, lo que es la zona este y oeste de Caracas. Dentro de estos mismos proyectos hablamos de las obras hidráulicas, que son las presas, las represas, los canales de acueductos, los sistemas de alcantarillado y drenajes urbanos, y las obras portuarias, puertos, muelles y diques. Entre las emblemáticas podríamos decir a nivel nacional tenemos lo que es la represa del Uribante de Caparo y la represa del Buri, conocida por la mayoría de las personas. Esa sería una represa. En cuanto a obras de infraestructura de alcantarillado, tenemos toda la cantidad de tuberías que se colocan a lo largo y ancho de todo el estado, vamos a hablar de Aragua, que es la que comunica el agua de un punto a otro, de un estado a otro, de una población. Son tuberías de grandes diámetros que se utilizan para esa comunicación o esa aducción, vamos a decir a nivel técnico, de lo que es el agua entre la población. Y comúnmente la vemos en zonas a nivel general. Y tenemos lo que son las partes de alcantarillado, que son la colocación de aguas negras, que se excavan y las pueden ustedes visualizar muchas veces cuando se están haciendo reparaciones en calles, vías, carreteras, poblaciones, donde se hace una excavación, se coloca una tubería de diámetro amplio dentro de esa excavación, y la descarga que viene de las viviendas se conectan por medio de cachimbos que van directamente a esa tubería. Dentro de estos mismos proyectos tenemos lo que son las obras urbanas y obras de energía y telecomunicaciones. Entre las obras urbanas
hablamos de urbanizaciones, plazas, parques, sistemas de distribución de agua y energía. Aquí tenemos también varias imágenes donde podemos, en cuanto a lo que son obras urbanas, aquí en el estado de Aragua, una de las plazas más emblemáticas, vamos a decir, que es la Plaza Bolívar, que es una de las más grandes de Latinoamérica, para que más o menos ustedes visualicen lo que es una obra de urbana. Y entre las obras de telecomunicaciones, donde se encuentran todos los sistemas de comunicación, donde nos dan energía a todas las poblaciones, tanto en el estado de Aragua como en los demás estados, que son las áreas donde se electrifican. Y la parte de lo que son fibra óptica, que bueno, eso es más novedoso. Antes el internet venía de otra manera, ahora tenemos por fibra óptica y satelital. Estas vienen siendo las obras de energía y telecomunicaciones. Ya hablamos entonces de los tipos de obras y la cantidad y la gama de obras civiles que hay a nivel nacional. Y cuando manejamos una obra, no solamente decir que es una infraestructura, sino que una infraestructura de una edificación, una infraestructura de una vialidad o una infraestructura dependiendo de lo que se vaya a trabajar. Entonces, la ingeniería civil tiene una gran, amplia gama de tipos, de formas de este proyecto como tal. Ahora vamos a hablar sobre las características de los proyectos de obras civiles. Hay 4 características. Tenemos la coherencia en tareas y acciones, la división por fases y el coste económico. Dentro de la coherencia en tareas y acciones, podemos decir que el proyecto como tal, macro, necesita una cantidad de tareas para poder organizarlas. Y esas se dividen en subtareas. Como lo dice aquí, se necesita una enorme coordinación entre todos los involucrados para que el proyecto salga de manera óptima. Tenemos la división por fases. Si son proyectos de gran envergadura, necesitamos dividir ese proyecto por fase para poder ejecutarlo como es debido. Después tenemos lo que es el costo económico. Dependiendo del tipo de proyecto, este puede variar en el consumo de cantidad de materiales, así como los recursos técnicos humanos, por lo que el costo varía. No todos los proyectos cuestan igual. Todos los proyectos varían en cuanto a costos y ejecuciones. Y por último tenemos el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución es de naturaleza de cada proyecto. Cada proyecto tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin. ¿Y cómo lo podemos manejar? Por medio de diagramas Gantt o diagramas de actividades. Esto es importante que todos los manejemos para poder tener una infraestructura y una estructura con buen acabado. Dentro de las características y lo que podemos decir, las clasificaciones o fases de lo que es el proyecto, vamos a hablar de 5 fases, que es la iniciación, la planificación, la ejecución, el seguimiento y la finalización. Para finalizar, tengo el ciclo de vida del proyecto, que es un resumen de toda la información que le he estado dando, que desde que tenemos la idea principal, la vamos a desarrollar, creamos nuestro proyecto, le damos un costo, le damos una cantidad de dinero para ejecutar ese proyecto, comenzamos a ejecutar el proyecto, ¿verdad? Y lo finalizamos y entregamos. Entonces sería el inicio del proyecto, la ejecución, el tiempo que se va a durar a realizar el proyecto y la finalización. Podríamos hablar entonces de 3 fases, inicio, intermedio y el final. Bueno, esto viene siendo la clase del día de hoy. Espero que les haya llegado la información. Es bastante la manera como yo traté de llevarlo, dándoles ejemplos a nivel nacional. Y bueno, muchísimas gracias.